Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sea cada uno de ustedes a este nuevo video. El día de hoy estoy a la par de estas hermosas flores, bien hermosas. Y abajo también hay bastantes de las que se han caído. Pero el día de hoy les quiero platicar mi historia cuando yo era una niña. Acompáñennos a este nuevo video. Cuando yo estaba pequeña, nosotros vivíamos en el departamento de Santa Ana y vivíamos con mi mamá y mi papá. Mi papá se desapareció, no sabíamos qué se había hecho y mi mamá lo buscaba por un lado, lo buscaba por otro lado, porque como en ese tiempo todavía estaba lo que era la guerra. Y yo estaba bastante pequeña, pero yo todavía me recuerdo, yo tenía 5 años y me recuerdo de que le decían a mi mamá, en tal lugar está una persona fallecida. Mi mamá iba a ver y no era mi papá, y así mi mamá sufrió bastante porque ella iba a un lado, iba a otro a buscar a mi papá, y como no tenía una fuente de ingresos porque mi papá era el que sostenía el hogar, entonces mi mamá, me acuerdo yo, que comenzó a vender pasteles allá en Santa Ana y vendía frescos. Entonces mi mamá así nos iba manteniendo a nosotros y la esperanza de que mi papá apareciera. Pasó bastante tiempo, no sé cuánto tiempo pasó. Entonces un día llegó una persona del correo de Santa Ana y llevó un telegrama, porque antes eran los telegramas que le llegaban a dejar a uno a la casa, porque no habían teléfonos celulares ni nada de esas cosas. Entonces mi mamá fue a recoger esa carta y se va llevando la sorpresa que era de mi papá. Entonces mi papá ya estaba en Estados Unidos. No le avisó a mi mamá y a nadie le avisó. Agarró su camino solito, se fue. Me recuerdo de que mi mamá leyó esa carta y contaba él su relato en la carta, que él había trabajado en Tapachula, varios lugares de México mencionaba, y dije yo, cuando yo estaba chiquita, algún día yo voy a conocer Tapachula. Pero yo pensaba que quedaba lejísimo y no, está cerca de acá de El Salvador. Pero mi papá se fue para Estados Unidos y no le avisó a nadie, como les comenté. Entonces mi mamá así se puso a hacer sus ventas para sacarnos a nosotros adelante, ya que éramos varios hermanos. Entonces mi mamá, como vendía pastelitos de papa y fresco, nos mandaba también a nosotros a vender a las canchas. Pero a mi hermana, con quien a mí me tocaba que ir, a ella le daba pena vender, entonces nosotros no vendíamos, y teníamos otra hermana que era buena para vender. Ella vendía todito y le gustaba bastante el negocio. A los 2 años después, mi mamá decidió irse a Estados Unidos y nos venimos a vivir acá, cerca de donde nosotros vivimos, con mi abuela. Entonces hicieron una casa para que nosotros nos quedáramos cerquita de mi abuela y mi abuela estuviera pendiente de nosotros. Yo me recuerdo el día que mi mamá se fue, me recuerdo que yo tenía la edad de 7 años cuando mi mamá se fue para Estados Unidos. La vida de nosotros cambió mucho porque nosotros estábamos acostumbrados de que ella nos hacía todo. Yo tenía 7 años y fue bastante difícil, porque cuando uno no tiene sus papás y uno está chiquito, a veces las personas se aprovechan de uno. Pero gracias a Dios, creo que todo eso a mí me ayudó mucho, porque el día de hoy pues siento de que ver sufrido de esa manera me hizo ser una persona más madura en mi vida. En aquel tiempo, cuando yo estaba pequeña, no habían teléfonos celulares, entonces uno no le podía mandar a los papás un mensaje de texto o un correo electrónico porque no tenía computadora. Entonces era bastante difícil, muy difícil, porque a veces uno deseaba
algo pues que tal vez otro niño tenía y uno deseaba tener lo que el niño tenía. Y a veces, ustedes saben cómo son los niños, a veces uno juega con los otros niños que tienen juguetes y tal vez uno no. Mi mamá siempre nos mandaba de vez en cuando, así por Bonillas Express, nos mandaba muñecas y ropa, pero no es como el día de hoy que hay tanta comunicación. Entonces antes no era así. Me recuerdo que cuando yo estaba pequeña, creo que fue como en el 90, algo así como en el 90 o 92, que a nosotros nos venían a traer de San Salvador, de Canal 1, porque mis papás pagaban allá en Estados Unidos para que nos vinieran a traer a nosotros y nos miraban en un televisor grandotote y platicábamos con ellos. Creo que quizás en ese entonces comenzaba a llegar la tecnología aquí en El Salvador, porque en otro lugar pues yo nunca vi eso. Entonces nos mirábamos en videollamada, me imagino yo que era, porque era en un televisor grandotote. Cuando yo estaba pequeña, yo no alcanzaba el polletón, me recuerdo, porque cuando vivíamos acá teníamos polletón. Y polletón es una cosa que hacen de 4 palos y hacen una hornilla y hacen una cosita para cocinar. Y ese es un polletón que se cocina con leña. Entonces yo casi no alcanzaba y a veces me tocaba que subirme porque a mí me daba hambre. Entonces yo me ponía a cocinar y decía, cuando yo esté grande voy a cocinar lo que yo quiera. Y ahora yo me pongo a pensar y me da risa, porque yo decía, cuando yo esté grande, porque a mí me han gustado siempre los huevos, y hacía un huevo, o a veces hacía más para mis otros hermanos, y decía, cuando yo esté grande voy a comprarme un cartón de huevos. Y quizás tenía como unos 14 años cuando yo me compré el cartón de huevos y me lo comí yo solita. Porque yo siempre tenía eso en mi mente, que cuando yo estuviera grande yo quería disfrutar y comerme un cartón de huevo duro. Y invité a una prima mía, ella estaba chiquita, y le dije que comiéramos huevos. Creo que cuando uno está pequeño hace cosas que ahora de grande le dan risa a uno, pero tal vez en ese momento uno, por ignorancia o no sé, uno dice las cosas, o tal vez porque como uno está pequeño y no maneja dinero, pues entonces uno desea lo que otras personas tienen, pero gracias a Dios la vida le cambia a uno. Y yo me recuerdo también que cuando yo estaba pequeña, yo tengo una tía que era muy buena conmigo. Ella me llevaba a la tienda, me compraba colitas y me peinaba, me hacía 2 colitas, y a mí me gustaba ir porque siempre que ella iba a la tienda y me llevaba, me compraba mis topollillos, pan dulces, y me compraba dulces. Y a mí por eso me gustaba que me llevara a la tienda. También ella iba a cortar ocre en ese entonces, y el día de pago me decía, alístate que voy a ir a cobrar, y me llevaba, y yo ya sabía que ella me iba a comprar, vendían unos frescos así grandotes de piña, bien ricos, y semita, de esa semita de atado de dulce. Me compraba mi buen pedazo y yo bien feliz. Y a mí eso no se me va a olvidar, que ella siempre me compraba mis cositas cuando yo estaba chiquita, y eso uno lo lleva en la mente siempre y en su corazón. Y tal vez ella quizás no se recuerda de eso, pero yo sí. También tengo un tío que cada vez que yo lo miraba, que yo iba para la escuela y me encontraba, yo decía, ay, allá viene mi tío, hoy sí me va a ir bien, porque yo me alegraba, porque él me daba 5 colones cada vez que me miraba y me decía, toma, hija, para la soda. Y entonces 5 colones en aquel tiempo era bastante, yo me daba gusto comiendo en la escuela de todo, de todito. Así es que ellos fueron buenos conmigo cuando yo estaba pequeña, y yo siempre me recuerdo de eso. A mí lo que me gustaba más de vivir acá en el campo era que todos mis hermanos y mis tíos nos íbamos a bañar al río. Y me recuerdo que una vez bañándonos en la poza, porque yo siempre llevaba al río a lavar mis calcetas,
para que al siguiente día de ir a la escuela mis calcetas ya estaban bien limpitas y mis hermanas también. Y me recuerdo de que esa vez nosotros estábamos bien tranquilos bañándonos cuando de repente iba un señor con el corvo. Esa vez sí me asusté. Yo no sé cómo hice para subirme ese gran paredón, que lo subí rápido. Yo le iba pidiendo a Dios, a todos los santos del cielo, que nos guardara a todos, porque éramos bastantes niños los que andábamos ahí y el hombre le hacía así con el machete, siguiéndonos, que decía que ahí íbamos a quedar todos. Fue una experiencia de mi vida bien fea, porque jamás en mi vida había vivido eso, bien terrible. Todos los niños asustados, hay niños que se enfermaron de susto por esa experiencia fea que llevamos esa vez. Después nos tocó que irnos de acá del cantón. Para mí fue bien triste irme del cantón, porque yo aquí tenía mi ambiente. Aquí tenía mi ambiente. Y nos tocó que irnos porque en aquel tiempo era bastante común que habían banditas de delincuentes y se metían a las casas a robar y le hacían cosas feas a las muchachas. Entonces, por ese motivo nos tocó que irnos para Santa Ana, porque acá se puso demasiado de peligroso. Entonces nos fuimos a Santa Ana, y cuando yo estaba de vacaciones de la escuela, me venía para acá, para donde mi abuela, porque a mí siempre me ha encantado aquí. Siempre, desde que yo estaba chiquita, decía, algún día yo voy a tener mi casa, pero no me lo imaginaba dónde, y gracias a Dios pues acá la tenemos. Pero sí nos tocó que irnos a Santa Ana, y también allá, cuando yo estaba de vacaciones, me iba para donde una tía, a pasar mis vacaciones allá. Y ahí sí, yo me recuerdo de que a veces uno de niño hace cosas que tal vez en el momento uno no piensa que no están bien, pues, porque yo me recuerdo que tenía quizás como unos 10 años y me levantaba a las 3 de la mañana. Mi tía me decía, Ana María, levántate porque ya es hora, y ella tiene panadería. Me decía de que iba a hacer tal pan, de pan dulce como salpor, vas a pesar tantas libras de harina, de manteca, tanto le vas a echar de levadura. Y sí, eso le ayuda a uno en el futuro también, porque uno aprende. Pero la verdad, siento de que fue muy cruel conmigo esa tía, porque me levantaba a las 3 de la mañana a hacer pan, tipo 5:30 o 6 de la mañana. Me decía, Ana María, anda a hacer el desayuno a los niños. Ya dándole el desayuno a los niños, me tocaba que ir a dejar la niña que tenía en el kinder, ella. Después regresaba, me decía, ponete a lavar una guacalada de ropa así. Imagínense, yo con 10 años. La verdad, a veces cuando me acuerdo digo yo, puchica, qué mala fue, porque se aprovechó de mí, y no solo de mí, también de otros tíos míos que nos sacaba el jugo y no nos daba nada. Y yo digo ahora, ¿por qué yo me iba para donde ella? Tal vez lo hacía porque me iban a dar mejor comida. Y yo comía pan, aunque a ella no le gustaba que uno comiera pan, porque decía, el pan no lo pueden tocar, no pueden comer pan, pero yo sí comía pan. Y yo decía, y lo hacía con más gusto, porque decía, no me paga. Ya comenzaba a vivar ahí. No me paga, y voy a comer pan, tengo derecho. Y así fue bastante difícil esa etapa de mi vida, porque uno pequeño no entiende, hasta que un día yo dije, no, ¿qué estoy haciendo yo? Si no me paga, no me da nada, no me compraba ni zapatos ni ropa en la temporada que yo estaba con ella ahí. Y yo dije un día, no, hasta aquí, jamás vuelvo a ir, dije. Y dicho y hecho, yo no quiero ir a ese lugar porque me trae malos recuerdos. Y si ella está viendo este video, sabe quién es, cuál tía es. Entonces, para mí, ahora que yo estoy grande, digo yo, eso es malo, hacer eso con los niños, porque uno crece y uno sabe quién ha sido bueno con uno y quién no.
como el día de hoy, yo digo, esa tía mía, pues la que fue buena conmigo, que me compraba mis cositas cuando yo iba a la tienda, humildemente, pero ella lo hacía con todo su corazón. Yo sé que así es. Y mi tío también, que encontraba cuando yo iba a la escuela, me daba mis 5 colones para que yo me comprara lo que yo quisiera en la escuela, pero él siempre me decía, toma para la soda. Yo siento que todas las cosas que a uno le pasan cuando uno está niño, sean buenas o sean malas, todo eso le ayuda a uno para formar carácter, y cuando uno esté grande, no achicopalarse por las cosas que a uno le pasan. Yo siento de que para mí me ayudó mucho eso. Acá les dejo un poco de mi historia cuando yo estaba pequeña. Faltan muchas cosas más, pero se nos acaba el tiempo ahorita para no ser muy largo el video. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les ha gustado, regálenme un me gusta y suscríbanse a mi canal. Gracias.